Yo soy Pablo Amílcar Ramírez, soy un activista trans. Desde el 2014 estoy trabajando por la visibilización de nuestro colectivo, sobre todo los derechos humanos de la comunidad LGBT, y mi compromiso es seguir trabajando, ¿no?, para ese cambio social que tanto necesitamos. Pablo, ¿cómo estás? Nuevamente vamos a charlar un poco, en este caso, de tus comienzos muy brevemente, pero después, a través de tu larga lucha, estás viviendo una actualidad para vos soñada, ¿no? Sí, bueno, gracias nuevamente porque me conocen desde que empecé prácticamente. Realmente para mí es una gran emoción el poder conquistar muchos sueños, muchas metas, muchos logros. Ha llevado mucho tiempo, ¿no? Pero ha valido mucho la pena, sí. Desde que comenzaste con tu lucha, han pasado, y recién sacábamos la cuenta, 8, 9 años, ¿no? Contanos un poquito cómo empezó tu lucha para situarnos en la charla que vamos a proseguir después. Y yo empecé a activar desde el 2014, si bien hice mi cambio de identidad en el 2012, cambié mi DNI, pude tener un DNI que diga Pablo. Empecé a meterme buscando justamente poder ser Pablo, y encontré, bueno, a Gemma Rosales, encontré a ATA, encontré asociaciones que me fueron formando también en todo este camino. Y empecé, bueno, en el 2014 ya de lleno a estar en la plaza, a empezar a visibilizar que existimos las personas travesti trans y sobre todo que existimos los varones trans. Vos naciste mujer. Así es, me asignaron... Quería ser varón. Siempre sentí eso. Más allá del sexo que te asignan al nacer, yo ya a los 5 años ya sabía que no estaba bien, que algo estaba mal. Yo soy muy católico y mi familia también lo ha sido. Hablo de mis abuelos. Y lloraba a los 5 años, 6, porque Dios me había mandado mujer. No lo entendía. Y fue también esto, ¿no? Como empezar a encontrar referentes de que existen las personas trans, mujeres trans, varones trans, y entender que todos esos años que no pude darle una definición o entender lo que me pasaba era justamente eso, de que no me sentía mujer, de que se podía ser quien tanto había sentido, el poder ser un varón trans. Y justamente el poder tener un DNI que refleje eso, que me sienta también mucho más seguro de que haya una ley, que es la ley de identidad de género, que me ampare, digamos, en la sociedad, en cuál es mi derecho también a la identidad. Claro, en 2012 fue la ley de identidad de género. Y después, acá en la provincia, se creó en el 2015 la Secretaría de la Mujer, ¿no? en principio, y después fue de Diversidad e Igualdad, donde ustedes fueron incluidos y también se les fue otorgando, ¿no?, sus derechos. Sí, la verdad es que fue un gran avance para nosotras, que la diversidad está en agenda, ¿no? Porque también fue una gran lucha, así como lo decís, desde el 2015, fue en golpear muchas puertas, el buscar información, el entender que teníamos derechos a la salud, al acceso al trabajo, a la educación, y que no se estaba cumpliendo. Entonces, fue por lo menos empezar a tener un espacio donde se hablen de nuestras necesidades, se hable de discriminación, se hablen de las violencias, y también empecemos a ser escuchados y empecemos también a tener respuestas en cuanto a eso, ¿no? Y fue ahí donde, justo me crucé en la vida con el gobernador, hoy actual gobernador, y en una entrevista pudimos hablar justo con Gemma Rosales, que estuvimos en la radio con él, hablando sobre las realidades travesti trans, y fue como... no lo podía creer él lo que sucedía. Reconoció que había un genocidio social contra las personas travesti trans, y
y él habló justamente del acceso a la salud, a los derechos de nuestro colectivo y se comprometió y bueno, eso derivó justamente a que estemos justamente en agenda, o sea, que el gobierno, el Estado, reconozca nuestras vulnerabilidades y esté presente en cada una de nuestras necesidades, que obviamente falta, es difícil llegar a todos, todas, todes, pero bueno, es entender que estamos avanzando y que estamos en agenda, nos reconocen y sobre todo hoy puedo hablar de que habemos personas LGBT en un montón de puestos de decisión, que es muy importante para poder visibilizar y cambiar la sociedad. Fui la primera persona trans en operarme en San Luis, justamente bajo la ley de identidad de género, el artículo 11 que habla sobre el acceso a la salud, y empezamos a esto, ¿no? A abrirse las puertas y empezar a tener eso que pensamos que por más que hubiese una ley no se cumple en muchos lugares del país. Sin embargo, hubo una puerta ahí abierta para que podamos justamente empezar a tener acceso a la salud, en mi caso adecuar en mi cuerpo haciendo una masculinización de tórax y Empezaste con un tratamiento de hormonización, ¿no es cierto? Todo esto fue bajo esta ley de identidad de género del 2012 que se cumplió acá en la provincia. Sí, empecé en el 2015 aproximadamente, muy en principio y bueno, justamente buscaba el verme como yo siento mi construcción de varón. Y en el 2017, ¿cuánto tiempo te llevó el tratamiento para ver, te mirabas al espejo y decías, esto es lo que quiero ser? La verdad que fue un descubrirme constantemente, porque uno sí se idealiza un montón de cosas, pero fue empezar a descubrirme quién era Pablo en el espejo, con barba y fue más o menos 1 año y medio, más o menos que bueno, que yo me sentía muy conforme con cómo me veía frente al espejo y en el 2017 accedo a la masculinización de tórax y... ¿Cómo fue eso? Y eso también fue a través de un convenio que tenía la Secretaría de la Mujer en su momento con Salud y pude acceder digamos, desde provincia, el poder, bueno, cumplir esto, ¿no? La ley, el artículo 11 que... Contame un poquito de tu masculinización de tórax. La verdad que para un varón trans, o para mí por lo menos, era despertar todos los días y ponerme una faja antes de ponerme una remera. Y eso era como... entender que pensar que esto iba a tener que hacerlo toda mi vida, ¿no? Y no importa si hacen 39 grados, no importa, buscas justamente que se refleje quién sos, ¿no? Entonces eso hizo como que siempre tenga que estar a veces con doble remera, mirándome, sacándome un montón de ropa, viendo que no se me note. Vos no querías busto, sino que querías... Claro. Pectorales, digamos. Claro, yo era como, por favor, y también esto, ¿no? Como que quería ser reconocido como varón. Eso, creo, ¿no? Y te expones también porque tiene un montón de consecuencias a la salud, el tener una faja constantemente, por ahí por los calores, por ahí por las fricciones, te podés lastimar. Pero estabas seguro que querías operarte. ¿Y cómo llegó esa decisión? Y esa decisión estaba ya puesta hacía muchísimo tiempo, justamente en el haber podido ver que se puede, ¿no? Y el tener una ley que diga que podés acceder a estas intervenciones de adecuación a nuestros cuerpos, que en mi caso lo quería, ¿no? Y es tan válido para un varón que lo quiera o no lo quiera, ¿no? O sea... Claro. Más allá de lo que querés, de cómo querés verte, por el lado de la salud no deja de ser una cirugía, ¿no? Sí, muchas veces... ¿Y eso qué te pasó en vos? Porque voluntariamente te sometes a una cirugía. ¿Qué miedos? ¿Qué te pasó? La verdad es que nunca había tenido una intervención quirúrgica, nunca había sido operado. O sea, no sabías lo que era. Nada. Así que bueno, fue como mirar videos, buscar información, pero también, ¿no?, una cuestión de
de poder hablar con otros varones trans que lo hubiesen hecho, saber cómo era. Y también pensando en esto, ¿no? En poder romper las expectativas que uno se hace. O sea, mi intención no es ser un varón cis, ni parecer, ni ser, o sea, sino que buscaba justamente el encontrar el cuerpo realmente que yo quería. Y fue muy impactante para mí cuando me sacaron las vendas y me vi por primera vez en el espejo. Fue como, oh, ¿qué hice? Pero empecé también a mirarme con amor, empecé a darme cuenta que esto es lo que había querido y empecé también a descubrir un Pablo, el Pablo que estaba detrás de esa faja, ¿no? Porque nunca había podido ir a una pileta, nunca había podido disfrutar el verano, el agua o no sé, tantos paisajes, tantos lugares que tenemos en San Luis, no había podido hacerlo en libertad. Canal 13. Bien Nuestro. Háblame un poquito de Pablo, ¿no? Escuchábamos la historia de Pablo y vos sos amiga de él. Sí, tal cual. Bueno, con Pablo nos conocemos desde el 2014. Nosotros estábamos haciendo el ingreso, bueno, después cursamos un par de años, el ingreso del profesorado de Lengua y Literatura en el IFDC. Bueno, ahí cuando lo conocimos, éramos un grupo de 3 chicas más él y bueno, no nos dijo nada en un principio. Se presentó obviamente como Pablo. Nosotros deducíamos en realidad que era gay. Jamás lo vimos como un chico trans. Jamás lo relacionamos con un género femenino. Hasta que, bueno, a fines de año nos dice que es de un chico trans. O sea que vos viviste todo el proceso prácticamente. Y prácticamente sí, fue como lo conocí y él estaba encaminándose en todo esto. En el transcurso de, bueno, de todos estos años, desde que lo conociste hasta la actualidad, las charlas han sido siempre también, ¿no? Diríamos en el contexto de lo que él vivía, porque sí, seguramente no faltaba en la charla. No, obvio. No fue fácil para él toda la transición, ¿sí? Y tampoco fue fácil su historia. Estas son las cosas negativas, pero hoy, sí, bueno, el avance, ¿no?, de la sociedad, sí, los tiempos demuestran que, bueno, la inclusión es lo que nos corresponde a todos, ¿no?, que es parte de este mundo. Tal cual. Entonces, esas familias que no ven lo que es una lucha, no son conscientes de lo difícil que puede ser, de tal vez hasta, no sé, en mi familia no va a pasar, ¿viste? Eso no es normal, eso no es natural. Y estamos hablando de seres humanos. Exactamente. Bueno, Gabriela, para finalizar, háblame de Pablo, de su historia, ¿cómo la resumís? Porque es una forma de contarle a los otros, a nuestros pares, lo que es, ¿no?, pasar por estas luchas y vivir una experiencia así. Sí, bueno, nada, para mí Pablo es un luchador, no tiene otra palabra, es un pilar, es un ejemplo, ¿sí? Por toda su historia, desde cero que él se crea solo en la calle, que tuvo miles de opciones de seguir malos caminos y sin embargo
desde la nada se formó, se constituyó como la persona que es y defiende, ¿sí?, no solo sus derechos, sino los derechos de los demás. Y ponerse en las zapatillas de los demás, en el lugar de los demás, no es fácil y no todos lo hacen. Así que para mí él es un luchador. Contame, ¿y con el cambio de sexo? Y el cambio de sexo es algo que yo no he considerado. La verdad es que creo que todas las construcciones son válidas y yo creo que, bueno, que habemos mujeres con pene como habemos varones con vagina. Entonces, la verdad es que no es algo que yo considere como parte de mi construcción y también me ayuda también a hablar sobre cuerpos diversos que también existimos y no, digamos, llevar como a una cuestión de genitalidad lo que es la identidad, ¿no? Esto es lo que vos elegiste y por lo que tanto luchaste. Hoy estás en una actualidad que te vemos plena. Has atravesado todas estas luchas porque hay que escucharnos y hay que ponerse en el lugar de quien tiene esa lucha, como la tuya u otras luchas, para poder entenderlas. En este caso, en la tuya. Fue una lucha larga. Ahora llegaste a esta actualidad donde estás atravesando otro sueño. Vas a ser papá. Sí, así es. La verdad que yo, bueno, quedé huérfano muy pequeño y la idea de familia para mí era algo muy importante. Me encontré con unos cuadernos de mi infancia, de mi adolescencia, donde le pedía a Dios una familia. ¿Qué te pasó en la infancia? Y en la infancia mi mamá se suicidó cuando yo tenía 5 años, con lo cual me quedé con mis abuelos maternos y ellos fallecieron cuando yo tenía 12. Y bueno, ahí empezó, ¿no?, como idas y venidas, con lo cual me emancipé a los 17 años, empecé a trabajar. ¿Hoy tenés? Hoy tengo 35. Empecé a trabajar, firmaba mi libreta para terminar la secundaria, o sea, fue algo que tenía una decisión también por salir adelante, años de lado. O sea que además de luchar por ser lo que realmente querías ser, habías quedado solo en la vida, sin familia, sin papá, sin mamá. Bueno, una vida realmente dura y de lucha. Pero volviendo a lo que te decía, hoy te vemos pleno, atravesaste todas esas situaciones y vas a conformar esa familia que tanto soñaste y que te faltó. Yo creo que es eso, ¿no? Creo que justamente podemos lograr lo que queremos. Creo que también yo me quedé, bueno, con esto que mencionaba antes, ¿no? Me quedé como pensando constantemente en dar el paso o no, pero por una cuestión más económica que otra cosa, ¿no? El que no le falte nada. También pensaba esto, ¿no? Vamos a tener a Bautista ahora en octubre, que toda su vida va a estar atravesado por la diversidad porque tiene un padre trans, ¿no? Y también me hizo repensar un montón de cosas y como que renovó también mi compromiso por cambiar, ¿no?, esta sociedad, por dejar un mundo mejor, que tal vez obviamente no se puede volver el tiempo atrás, ¿no? Pero el que podamos tener infancias más libres, con mucho más respeto, con más derechos y sobre todo con amor, y me di cuenta de eso, ¿no? De haber encontrado una compañera con la cual me siento muy confiado, ¿no? Nosotros que te seguimos desde hace muchos años, sabemos de tu lucha y hoy te analizamos en perspectiva y es un presente soñado el que vivís, el que siempre quisiste. Ahí con la llegada de Bautista se va a cerrar ese círculo. Es como que pudiste. ¿Cuál es tu mensaje de lo que te pasó? Y por supuesto, siempre es importante que deje, ¿no?, algo en la sociedad. Y para quien lo está pasando, quien tiene justamente hoy esta situación, o varias de las que pudimos recorrer hoy, que esto es transitorio,
todas las situaciones, por más malas que sean, son temporales, pasan, ¿no? Muchas veces pensamos que no vamos a salir de eso, pero es tener la seguridad justamente de que es temporal y va a cambiar esto, ¿no? Y en cuanto a la sociedad también, el que puedan reconocer que estas realidades tan duras, las discriminaciones, las exclusiones que tenemos en todo el sistema en sí, en la sociedad, también hay una complicidad, ¿no?, social que mira para otro lado cada vez que vemos una compañera o un compañero en cierta situación, ¿no?, de vulnerabilidad o de discriminación. Entonces también es justamente eso, creo que es reflexionar sobre el rol que tenemos. Quienes están en una función pública reflexionarán desde ese lugar, sino también simplemente como ciudadanos, ¿qué hacemos, ¿no?, frente a estas situaciones? ¿Qué rol tenemos acá? Y creo que es eso, ¿no?, es hacerse cargo y dejar de mirar para otro lado, porque a la hora de hablar de discriminación, todo el mundo se pone en el lugar de yo no discrimino. Sin embargo, estas situaciones todavía están, existen, y obviamente que mi trabajo, mi compromiso es en que mi historia se replique en un montón de personas LGBT, que realmente piensen y sepan que ser LGBT y ser feliz es posible, pero bueno, necesitamos una sociedad que acompañe a la igualdad de oportunidades, que acompañe con respeto y bueno, sobre todo que las familias en casa que tienen niños, niñas, adolescentes, no les quiten eso, porque nosotros como comunidad LGBT no tuvimos infancia, no tuvimos adolescencia, vivimos todo eso encerrados sin poder decir quiénes éramos o cómo sentíamos. Entonces es importante que acompañen, porque un niño, un adolescente que crezca con amor, con esa seguridad, con ese acompañamiento, no es lo mismo que crecer solos en la oscuridad y escondiéndonos. Así que eso, que acompañen y bueno, que se puede.